Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos una semana más con ustedes aquí en Huella Deportiva, un café con. Vamos a ir alternando estas dos modalidades que ya tenemos aquí, estos dos formatos que es el frente a frente y el un café con un solo invitado. Así es que el día de hoy vamos a tener un invitado de lujo. Como siempre, nosotros estamos acostumbrados ya a llevarles a ustedes hasta la comodidad de su hogar, la comodidad de sus dispositivos móviles, el hecho de llevarles a ustedes a un deportista, a una persona ligada al deporte, que en este caso ya es el programa número, si no me equivoco, 238 ya, desde que empezamos con este Café Con y llevamos la cuenta también de esta cuarta temporada con el programa número 25. Así es que ya estamos aquí listos como para entregarles a ustedes lo mejor que tenemos aquí en la vida, que es el deporte, y también hacerles a ustedes enamorar y reflexionar también sobre el tema de la actividad física. Así es que el día de hoy vamos a tener un invitado, como decía, de lujo, pero no sin antes agradecer también a las instituciones que hacen posible que nosotros lleguemos a ustedes siempre, todos los domingos a través de los celulares, de las redes sociales, en este caso estas nuevas formas de comunicación que hay, pero también agradecemos a la radio pública de Cotacachi que siempre se enlaza con estas entrevistas y siempre está pendiente ahí don Patricio Pinza para ponerle play y enlazarse y salir nosotros también a través de la 93.5 en FM para toda la provincia de Imbabura, todo el norte de Pichincha y el sur de la provincia del Carchi. Así es que nos están escuchando allá también. Queremos agradecer a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente, con su matriz aquí en Cotacachi, en la calle 10 de agosto y Vicente Rocafuerte. También queremos agradecer a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, con sus dos frecuencias, Santo Domingo, Bancos, Apuela, Ibarra, y Ibarra, Apuela, Banco, Santo Domingo. De Santo Domingo a Ibarra, dos salidas a las 6:10 de la mañana y a las 2:10 de la tarde. Y el regreso desde Ibarra, Apuela, Banco, Santo Domingo, dos salidas de igual manera, 3:30 AM y 16 horas en la tarde. A Comercial Isabelita, al Super Pizza doble queso, y también queremos agradecer al Café Don León, este café que me voy a servir el día de hoy con mi invitado, que ya en un ratito les vamos a presentar. Es que vamos a unos pequeños consejos comerciales y enseguida volvemos con ustedes, ya con el invitado del día de hoy. Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos el día de hoy con nuestro invitado y aquí le vamos a conocer. Me atrevo a decir que yo personalmente le conocí como dirigente deportivo.
pero la larga data, como dicen por ahí, nos dicen y nos ha echado por ahí unos pajaritos, unos cuentos en los que nos dicen que prácticamente ha sido un deportista empedernido, y eso también lo puedo dar fe yo, porque muchas veces nos topamos hasta el día de hoy, hasta estos días, haciendo deporte, haciendo actividad física. Así es que le voy a dar la más cordial bienvenida y agradecerle por este tiempo, por este espacio que se da para contarnos esta travesía deportiva, esta historia deportiva, a don Franco Espino. Don Franco, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, gracias por haber atendido a esta invitación, y el día de hoy voy a darme el gusto de a pesar de que, como digo, con el tiempo nos hemos conocido, a lo mejor por la cercanía que hubo entre Diego y Franklin, por la cercanía que hubo también con mi papá, con mi mamá. Creo que el día de hoy voy a darme el lujo y el gusto de conocerle también a Franco Espino. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Yo te agradezco por darme esta oportunidad, más que todo, para poder recordar muchos años atrás de la vida deportiva de mi persona, y de igual de la parte dirigencial que he servido al Cantón Otavalo. Hasta el día de hoy hace actividad física, ¿no? Yo le encuentro por ahí siempre caminando, trotando, hasta el día de hoy. Así es, Iván. La verdad es que nunca me ha dejado de gustar el fútbol, ¿no? Si yo camino, si yo estoy trotando, es porque me encuentro en actividad. Yo sigo jugando fútbol, estoy jugando en Ibarra, en los campeonatos de Ibarra. Hace 3 años que retomé esto del fútbol por la invitación de un equipo de Emelec, en la cual yo jugaba en las semiveteranos. Era un refuerzo al Emelec. Por 5 años fui en Ibarra de la sub-40, sub-45, y ahora han retomado haciendo los campeonatos del sub-60, y nuevamente volví a retomar. Jugué en el Emelec el año anterior, volví a jugar en el Sudamérica, y ahora estoy en el Ferro Norte. Qué bueno que siga manteniéndose en actividad. Me contaba así fuera de micrófonos que ya está por cumplir los 70 años, y eso también es admirable, ¿no? Es digno de admiración el hecho de que muchas veces dicen que las personas nos dejamos de envejecer, o sea, nos perdemos en ese paso del tiempo, y simplemente nos acostumbramos al paso de los años, ¿no? Hay personas, en cambio, como usted, que no, que peleamos, como digo yo, también contra ese paso del tiempo, ¿no? Sí, yo para el próximo año, 1 de agosto, cumplo mis 70 años, y todavía no se me ha venido la idea de retirarme del fútbol. La verdad es que es bastante satisfactorio, por ejemplo, encontrarnos con los amigos en Ibarra, un campeonato tú con 18 instituciones, todos somos amigos, todos compartimos de la misma edad, sabemos todo, y bueno, y eso es lo que a nosotros, se puede decir, nos mantiene con ese espíritu deportivo. Con ese espíritu deportivo. Y ahora, si yo le pregunto, hemos conversado un poco de esta parte actual, pero si yo le pregunto, ¿en qué punto de partida empieza el tema del deporte con Franco? ¿Qué me contestaría? Bueno, es que lo que pasa que más o menos a los 7, 8 años de edad, nosotros cuando ya estábamos en la escuela conocimos algo del fútbol, comenzamos a seguir el fútbol, y más que todo en el barrio que tenía. Yo vivía en el barrio El Cardón, a 3 cuadras de la Plaza Centenario, la Plaza de Ponchos, en la que ahí nos reuníamos todos los niños de todos los guaguas, los que jugábamos ahí. Y justamente se viene esto del apasionamiento al fútbol cuando invitan a participar en un club, ¿no? Y te da el primer comienzo, la primera oportunidad de decir, venga a jugar en este club. Bueno, tenía 10 años, yo de lo que recuerdo, cuando me invitan a formar parte del Club San Sebastián. ¿Ya? Y bueno, ahí ya conocidos, los niños, los guaguas que éramos ahí conocidos, como te puedo decir, Fausto Tabango, había el Capulicito, Patricio Cadena, el tío Raúl Herrera, Jorge Mediavilla, todo eso, esa camada que éramos, que jugábamos nosotros. Y bueno, sorpresivamente que no sabíamos yo no sabía ni de qué se trata cuando te invitan a ser parte del Club San Sebastián y tienes tu propio entrenador, mi propio entrenador hasta ahora, que saludamos cariñosamente a Rosalino y a Celta.
Entonces salimos a competir ahí con los demás clubes. Y bueno, y ahí sí se dio la amistad y ahí comenzó el reto de la vida de uno, hacer que le apasione el fútbol. 7, 8 años, quiere decir que prácticamente estamos por más de los 60 años. Más, así es, Practicando el que fútbol. siempre he practicado. ¿Cómo era la Plaza de Ponchos? Porque ahora tenemos una estructura de cemento, una estructura con monumentos adentro, digamos, monumentos al tema de esto de las cayambas que se le conoce. Pero en ese tiempo debe No. haber sido distinto, pues, ¿no? No había las tales callamas, no existían todavía. Donde jugábamos era una plaza de ponchos, donde había unos 2 cocos, era en la calle Modesto Jaramillo, ¿no? Cruzaba por las Salinas para la Quiroga, pero jugábamos ahí en la Modesto Jaramillo. Y después comenzamos a practicar el fútbol, donde después se hizo las canchas de la pelota nacional, la pelota de mano. En la calle Quiroga. En la calle Quiroga, ahí ya comenzamos ahí, porque no había todavía la pelota nacional, la pelota de mano ahí. La pelota de mano se jugaba Los Portales. se jugaba en la calle Juan Montalvo. Ya. Entonces, En el Parque Central. en el parque, bueno, no era en sí en el parque, era en la Juan Montalvo entre 31 de octubre y Modesto Jaramillo, Ya. donde era el Colegio Nacional Otavalo. Por las afueras de la sociedad artística. Así, ese Ya. se jugaba ahí, ¿no? Jugaban la pelota nacional y, bueno, todo lo que mirábamos, todo lo que se movía en el caso de pelota, de bola, nosotros niños también nos quedábamos a ver cómo juegan. Ya. Nos gustaba y, bueno, ¿qué te digo? ¿Había un ejemplo, alguien a quien seguir? Mucho. Había muchos ejemplos en ese tiempo. Te digo que a veces en ese tiempo que era el problema económico, había más pobreza, te puedo decir ahí. Y los niños, nosotros los niños a veces no teníamos el ingreso al estadio. Entonces, yo por mi persona te hablo que salía al puente del Batán, al puente que es del estadio, a esperar a algún conocido futbolista para que nos haga ingresar. Le quitábamos la maleta para llevarle la maleta, ¿no? Yo recuerdo que, como se puede decir, era mi cliente en ese tiempo y mucho admiraba, era Abraham Rosales. Ya. Entonces yo le esperaba a él y además de que había una amistad de Abraham con mi hermano Misael, entonces siempre le pedía la maleta. La idea era entrar al estadio, Ya. a ver jugar a todos ellos. Y bueno, me acuerdo de muchos, por ejemplo, decían, no sé el nombre de Negro Borja, de Hugo Ruales, de Chicho Paredes, que jugaban ellos, ¿no? Había, me acuerdo en el Copacabana habían los hermanos arellanos, César, Germán, y así te digo que había Ellos mucho. me imagino que eran un poquito mayor que usted. Sí, un poco mayor que Ya. yo. Y la ilusión de ustedes era entrar al estadio a ver. A mirarlos, solo a ver mirar. cómo juegan. Porque me imagino que en ese tiempo no había pues esta condición de entrarse a la cancha, por lo menos a pisar, a patear, a pasarles la pelota, ¿no? No, si la cancha era un cuadro de De tierra tierra. con tiza y no es que había camerinos, no había graderíos, éramos afuera, Ya. vivíamos afuera, ¿no? Entonces, de ahí fui creciendo, se fueron dando los intes parroquiales, ahí es cuando ya hubo la necesidad de que hagan el cerramiento por los problemas de las parroquias. Bueno, era normal para nosotros eso, ya ver esas situaciones, pero éramos niños todavía que nos gustaba ir a ver, o sea, nosotros no más nos preocupábamos también de saber cuándo va a haber fútbol. ¿Dentro de casa hubo algún ejemplo para seguir el fútbol? ¿Para seguir el deporte? Yo creo que no hacía mucho deporte mi hermano Misael en el caso del fútbol, ¿no? Pero era un gimnasta, ¿no? Era una persona que le gustaba el vóley, era una persona que le gustaba mucho la gimnasia, ¿no? Ya. Pero bueno, yo creo que nosotros aprendimos en sí mismo del barrio, en el barrio. Ya. Habíamos En la guaguitos calle, en la calle. Teníamos una calle, por ejemplo, la calle Morales entre la 31 de octubre y Ricaurte, donde era la familia Astieda Aragón. Era una calle media ancha, que jugábamos todas las tardes, ahí, todas las tardes jugábamos y nos reuníamos todos los que éramos de esa edad, menores, un poquito mayores, pero
Siempre salíamos de la escuela a las 4 de la tarde corriendo a dejar los útiles, los cuadernos para salir corriendo a jugar. El bolso, el carril. Claro, el bolso de tela. El bolso de tela. Esto es bonito, ¿no? Porque a la final, como usted dice, no tuvimos en esa época, y me incluyo también, porque no es que tuvimos, como ahora tienen esta oportunidad los niños de ahora, ¿no? De seguir un proceso formativo en el tema del fútbol. Nosotros prácticamente aprendimos a patear lo que había en la calle, porque si encontrábamos una piedra, pateábamos la piedra. Si encontrábamos una caja en ese tiempo había las cajas cuadradas de yogur, pateábamos todo lo que había. Todo lo que había. La pregunta es la siguiente. La cercanía con la casa del Cardón a la Plaza Centenario, a la Plaza de los Ponchos, está relativamente cerca, ¿no? Pero lo importante era que en ese tiempo no había tanta inseguridad, y me refiero a inseguridad, el tema de los carros, del tema de a lo mejor de personas que puedan hacer daño. El tema también era el hecho de ponerse de acuerdo, ¿no? Entre los guaguas del barrio para ir a la Plaza de Ponchos a jugar. Parece que ya había como te digo, ese llamamiento entre nosotros, ¿no? La tradición. La tradición de nosotros, por ejemplo. En el caso mío, la calle Salinas, desde la calle, digamos, desde la 31 de octubre, las Salinas hasta la Ricaurte, todavía era un callejón. Todavía no habría iluminación. Y nosotros salíamos las 2 cuadras de callejón a la Plaza de Poncho, pues, ¿no? Y ahí nos concentrábamos a jugar todas las tardes. Y a veces alguien faltaba o sobraba y corríamos a la otra calle como digo, de la familia Artieda Aragón, que ahí nos concentrábamos. ¿Por qué? Porque había un aguacate inmenso que cubría casi toda la calle y ahí nos hacía sombra. Porque jugábamos 2 tiempos. Y bueno, yo te digo que ni siquiera sabíamos de cuánto es el tiempo de cada juego, de lo que jugaban, sino que era 2 goles, el que metió un gol, era niños, ¿no? Claro. Ya nosotros comenzamos después ya a aprender un poco como yo te digo, por ejemplo, de mi entrenador de Rosalino y Acelga, ¿no? ¿Qué aprendizajes le deja Rosalino? Bueno, lo principal que nos hacía era primero físicamente, que tenemos que tener un físico, bueno, de ahí dominio de bola, no había ni dónde aprender, ya lo que podíamos hacer hacíamos. Ya. Recuerdo yo de que en el Club San Sebastián había un niño que vino de Quito, que se llamaba o se llamará, porque no le he vuelto a ver y le trato de localizar, Eduardo Olaya. Era una situación de que el papá de este chico era el maestro mayor que le trajo a construir una casa, el mayor Eladio Guevara, una casa bien bonita que era la mejor de todo el Cardón y casi de Otavalo. Pero eso le trajo al maestro mayor a que le dé construyendo y vino con el hijito en unas vacaciones. Y él se hace unos 2 días así, se asomaba a vernos jugar y algún rato me veía que yo salía de mi casa. Me daba el encuentro y decía, ¿por qué no me hacen jugar? Claro, niños, ¿no? Y fue una estrella que jugaba mejor que todos nosotros. Ahí me acuerdo que le llevé yo a San Sebastián. ¿Ya? Jugó con el campeonato con nosotros. Yo me acuerdo que Rosalino le entregaba la capitanía a él. Y claro, era muy excepcional. Terminaron la construcción de la casa del mayor. Y bueno, desaparecieron. Créeme que yo le conozco muy bien a don Rosalino y no me imagino a él siendo director técnico, ¿no? Porque es muy calmado, es muy pasivo. No sé si fue así con ustedes. Bueno, él era tan joven y el hermano creo que es don Alfredo también, ¿no? Entre los dos venían, nos enseñaban a ubicarnos más que todo, ¿no? ¿Qué hay que hacer en cada puesto? ¿Cómo hay que...? Bueno, yo de lo que recuerdo, ¿no? Y salimos una vez campeones. ¿Dónde también. jugaban ese campeonato? Jugábamos ese campeonato, ahora es la escuela Saranzi. Todo eso era el colegio Otavalo. Y abajo era el patio de tierra, ¿no? Donde se pusieron unos 2 arcos y ahí hacían los campeonatos de baby fútbol. Ya, y los campeonatos de baby fútbol.
Claro. ¿Contra quién eran Yo lo que más recuerdo, los rivales? rivales más fuertes para nosotros era el Club Portales. Ya. ¿Quién jugaba ahí? Ahí Los jugaba, por Cisneros, ejemplo, señor Cisneros. claro, Julio Cisneros, jugaba Julio Cisneros. Recuerdo, pues, jugaba Patricio Vázquez. Los de la gente que trabajaba en el En el mercado. mercado, ajá. Claro, entonces tenía a Rodrigo Sandoval. Esa gente que algo recuerdo de los Y ellos eran, digamos, el clásico. el clásico que jugaban en San Sebastián y Portales de niños del baby fútbol. Ya. Sí, ¿Cómo porque que había vivía en ese tiempo el tema de eso? Porque me imagino que usted, ya vamos a topar ese tema, pero me imagino que usted dentro de la dirigencia deportiva, porque fue presidente de Liga Cantonal, también organizó algunos de los campeonatos de baby fútbol, ¿no? muchos. Ya. Pero en ese tiempo, yo recuerdo, yo tengo la memoria de que al menos para las finales en el tema del baby fútbol, cuando yo jugaba, cuando yo era muy pequeño, ese coliseo era a reventar. Sí. Pasaba lo mismo arriba en la escuela. No todavía, no era mucho, porque yo recuerdo, por ejemplo, eran contadas las familias que nos iban a acompañaban, ver. ¿no? Porque, digo, nuestros padres en ese tiempo trabajaban muchísimo y no tenían tiempo para esas situaciones, por ejemplo, ¿no? Tal vez te digo en alguna final que contábamos, ¿no? Pero después se fue organizando ya en los campeonatos de baby fútbol en coliseos, en todo, ¿no? Entonces vino la fiebre de esto del baby fútbol muchísimos años atrás y de nosotros era como dar el primer comienzo, era algo comenzar. Mira que, date cuenta, estoy hablando desde hace 60 años, ¿no es cierto? Y nosotros ya, o sea, nos comenzaban a, ¿cómo te digo?, a organizarnos, a hacernos sentir que tan bonito es el fútbol. Y eso era prácticamente Así lo que terminó enamorando a muchos, ¿no? Del tema deportivo. Va pasando el tiempo, don Franco, va avanzando el tiempo y usted me imagino que, como decimos por ahí, se hace más maltón, se hace más grande, va creciendo. ¿Cómo sigue desarrollando el tema del Bueno, fútbol? yo, por ejemplo, del fútbol, después de que terminamos estos campeonatos, a la edad de 12 años, de 11 años y medio, algo así, yo ya no tuve más oportunidad de vivir en Otavalo, problemas familiares, yo me trasladé a estudiar en Zamora Chinchipe, yo pasé hasta tercer curso y volví a cuarto curso. Cuando yo ya volví a cuarto curso, yo también allá te digo, en Zamora Chinchipe, yo hacía mucho deporte también. Tan joven que era y había la UNE de Zamora Chinchipe y yo era muy jovencito y les acompañaba a los profesores a jugar campeonatos. ¿Con los profesores? Con los profesores, porque había los profesores de la sierra, ¿no? La mayoría de profesores en Zamora Chinchipe en ese tiempo me recuerdo que eran de San Pablo del Lago. Ya, Entonces, medios paisanos, entonces. hay medios paisanos, de ahí venían a trabajar en las escuelas de acá. Por ejemplo, profesor Lucho Kawasaki, que vino a la 10 de agosto, Guillermo, bueno, todos regresaban después, porque comenzaban la docencia siempre en las provincias fronterizas, antes de los La profesores. rural que les decía. Bueno, y eran normalistas, pero comenzaban a trabajar allá, Fuera. afuera. Cuando ya les tenían un año, les comenzaban a acercar. Entonces, ahí, por ejemplo, me conocían cómo jugaba y todo, y me pedían que les acompañe, y iba, ¿no? Ya. Porque hacían ahí los campeonatos de De profesores por zonas, ¿no? Entonces, bueno, estaba en actividad. Cuando yo regreso a cuarto curso, ya joven, ya todo, me hago de una agrupación Los Remos. Ya. Ahí con la agrupación Los Remos a tomarnos la esquina del Jardín 31 de Octubre, ¿no? Ya. Entonces, todo nuestro paradero era muy grande, buenos amigos del barrio, de todo lado, pero comenzamos ahí. Don Calderón y Modesto Jaramillo. Ahí. Lardón Calderón y Modesto Jaramillo. Ahí había, de malla era el cerramiento del jardín y había un poquito y ahí nos sentamos y ahí pasábamos. Al frente había un lugar que vendían helados también, ¿no? Yo recuerdo. Claro, ahorita, claro, unos sí, helados sí. riquísimos de verdad. Ahí donde era de los helados de un señor de Quichinchi. Ajá. Sí. Muy ricos los helados. No me acuerdo el apellido de él, pero ahí, justamente ahí al frente consumíamos los helados. Entonces, ya ha habido los campeonatos que organizaban los Interclub aquí. Ya había. Entonces, nosotros como no éramos jurídicos, la agrupación Remos, entonces nosotros participamos por los portales.
Mi primera participación ya de joven fue en los Portales. ¿Con quién? ¿Con quién? Jugamos en los Portales, por ejemplo, con Vicente Encalada, con mi persona, con Raúl Orbe, ¿quién más? Estaba Patricio Vázquez, Julio Cisneros, que jugaba bien, de los que más recuerdo, ¿no? Y bueno, fue 2 años ahí en los Portales. Listo, don Franco, vamos a hacer con esto de los remos, vamos a continuar después de la pausa comercial y ya después vamos a conversar un poco más del tema de que creo que es inclusive el club que le lleva al tema de la presidencia, ¿no? El tema del Brasil. Con el Brasil me parece que llega a la presidencia de la Liga Cantonal, o me equivoco. No, bueno, no, nunca me apoyó en el Club Brasil. Ya, vamos a conversar también, pero participó y fue parte del Club Brasil, ¿no? Sí, mucho tiempo. Vamos a conversar de eso, únicamente vamos a hacer una pausa publicitaria, enseguida volvemos con ustedes. Recuerden que estamos gracias a la Radio Pública de Cotacache, a la Cooperativa del Crédito Santa Anita, a la Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a INOS Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, Comercial Isabelita, a Super Pizza Doble Queso y al Café Don León. Volvemos en un ratito con más de esta entrevista con Franco Espino. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde $500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente con ustedes. El día de hoy estamos conociendo un poquito más de la vida de Franco Espín. Ya nos ha contado algunas cosas sobre la parte de la niñez, la adolescencia. Justo empezábamos ya creo que con esta parte de la juventud ya. Así es que vamos a empezar desde ahí. No sin antes agradecer a la Radio Pública de Cotacache, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a INOS Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Isabelita, a Super Pizza Doble Queso y al Café Don León. Empezamos con esta agrupación, los Remos. Se reúnen, hacen deporte, participan por un club que en este caso es los Portales, y participan ya en los campeonatos interclubs, ¿no? Me imagino que ya se topaban con el mismo San Sebastián, con el Shiris, con ese tipo de clubs. ¿Qué tal les va? ¿Cómo les termina yendo? Bueno, ya organizaba la Liga Deportiva Cantano Otavalo estos campeonatos interclub. Participamos 2 años, siempre había la A y la B, y nosotros queríamos subir estaba en la B, el Portales. A los 2 años que me vieron jugar, un vecino mío, Marco Rodríguez, no sé si recuerdes, él era de la Tabaliba, jugaba en la Tabaliba, y él me invita a formar parte de la Tabaliba. ¿Ya? Yo fui. ¿Por qué razón? Porque ahí habían unos cracks que jugaban. ¿Cómo quién, por ejemplo? Por ejemplo, Edwin Alvarado, Marcelo Orbe, Rodrigo Orbe. Los hermanos Orbes, ¿no? Había, pero te digo, Germán Alvarado, eran jugadorzazos.
Ahí teníamos de arquero Alfredo Avilés. Sí, mucho. Había, por ejemplo, Manuel Bolaños. Había Manuel Romero. O sea, ellos un poquito más de años para mí, pero yo creo que era el de menos, el más pollo, al que le hacían la mofa, la chacha, bueno, esas cosas, pero me hacían jugar. Yo ya jugaba con ellos, ¿no? En el Atabaliba. En el Atabaliba, así mismo. El mismo torneo Sí, Interclub. Sí, Interclub ya me llevaron a jugar, ya mis amigos de Rodrigo, mucho con Edwin Alvarado, con Manuel Bolaños, como te decía, y bueno, me hicieron jugar así mismo unos 2 años. Entonces, cuando ya ese club, digamos, iba avanzando de edad la gente, parece que se iba desintegrando poco a poco, haciéndose, porque era un club, pero fenomenal en el deporte. Inclusive decían que ellos eran los encargados, o uno de los encargados de hacerlo, el tema de las fiestas del Yamor, ¿no? Porque era ese club más que deportivo, era cultural, ¿no? Era cultural, sí. Y hasta hace poco tiempo todas las actividades hacían social y cultural y deportivo. Entonces, como te digo... Juan Flores Ruales también me parece que era... Parte de la directiva de ellos. Parte de la directiva. Entonces yo cuando asciende el Club Brasil a la A, recuerdo que Patricio Donoso conversa conmigo, me dice, tenemos que reforzarnos, tenemos que subir, ven a jugar con nosotros, ahí están tus primos. Claro, Patricio Donoso, conversé con Patricio y bueno, le dije... Sus primos Juan, Pepe. Sí, y mi primo después era de la tropa, Jaime Guevara, y también se integró cuando subió a la... Y ahí jugábamos con él, entonces enseguida también le vimos a Rodrigo, venga Rodrigo, era de la Tabaliba para reforzarnos, y ahí jugué muchísimos años. Que perdí. En el Brasil. En el Brasil. Le llegué a querer tanto al Brasil que inclusive los primeros pasos de mi hijo, de Franklin, también. Vaya a ser parte del Brasil. Claro. ¿Dónde jugaban? ¿En el estadio del Batán? En el estadio del Batán, sí. ¿Ya? Ese era el único estadio que teníamos en Otavalo. ¿Cómo se sentía don Franco de haber sido ese niño que peleaba, que buscaba la manera de entrar al estadio cargando la maleta de alguien, a luego ser protagonista de los partidos que se jugaban ahí? Uno no se toma el tiempo, yo te puedo decir, sino más bien se va dando la evolución poco a poco, ¿no es cierto? Y como te digo, yo me ausenté 3 años de aquí, que tal vez eso falló porque yo siempre soñaba con querer, no te digo profesional, ¿no? Sino más bien querer ser de un equipo grande de Quito que se oía por las radios, porque no teníamos televisión, no sabíamos qué. Yo tenía una idea imaginaria que los profesionales que venían a jugar eran unos hombres grandes, fuertes, altos. Bueno, entonces yo decía, ¿cómo será? Porque nunca tampoco fuimos a ver un partido en Quito, para decirte, ¿no? Sino más bien los partidos de la gente que en ese tiempo de la dirigencia, que invitaban a los equipos que traían de Quito. Una vez le vi jugar al Politécnico, ¿no? Una vez le vi jugar al Aucas en ese tiempo también, pero ya sacaba las conclusiones y siempre atento a lo que hace el futbolista profesional, a querer aprender. Esas cosas. Eso era. En el estadio del Batán, ¿cuál es el partido que más recuerda? Uno que se haya quedado así en la memoria. No sé. Son 2 cosas que, por ejemplo, en la situación de eternos rivales, Brasil-Riverstone. Ya. Los 2 años últimos que quedamos campeones. Eso se me quedó grabado en el último. ¿Por qué? Porque yo le hice un pase para que meta el gol Paco Nicolás. Entonces, y eso me queda uno. Y la otra fue cuando ya organizamos nosotros aquí la sub-40. Y había una final entre Brasil y Peñarol, Eternos, también de la sub-40, y faltaba creo que 1 minuto, algo así, cobraron un corner. No sé cómo le saqué la bola porque entraba al arco de cabeza y no sé cómo salté. Le saqué para que concluyese rato el partido y quedamos campeones, porque si ellos nos metían el gol, quedaban campeones. Ya, Peñarol de los hermanos Pérez. Peñarol estaba al cargo Patricio Pérez,
había los hermanos Chávez que jugaban. Habían buenos jugadores ahí también, me acuerdo. Desde antiguamente del Peñarol que Claro. había. En el Peñarol había un señor Valencia, creo que, pero de Otavalo mismo, ¿no? Pero jugaba en el Macará de Ambato, el que venía con sus chilenas, bueno, recuerdos que teníamos. Ya. Pasa el tiempo, como dice usted, siempre el tema del Brasil ahí pendiente. ¿Cómo festejaban los campeonatos? ¿Cómo se organizaban? Nosotros, después de que terminábamos ahí esos campeonatos, no íbamos ni a la casa, no íbamos de ninguna parte. Nos reuníamos, casi siempre eran las finales los sábados tardes, ¿no? Y ya de ahí mismo nos íbamos a unas peñas, íbamos a estar todos juntos Ya. a festejar, porque en realidad como no teníamos sede, no teníamos nada, bueno, teníamos la esquina, porque también teníamos la esquina, que era en La Morales y Sucre. Ahí era nuestra concentración de todos, ¿no? Ya. Entonces, ahí nos reuníamos, salíamos a un lado, salíamos a otro lado, pero ya jóvenes festejando y todo, se venía muy bonito. ¿Cómo era el fútbol de esa época, don Franco? ¿Con qué palabra le caracteriza a usted al fútbol de esa época? Muy muñecos. No nos dábamos por vencidos. Eso sí, como te digo, dábamos de sí, nosotros nos jugábamos, como se dice, la camiseta. Y llegado, nosotros decíamos ya después que se terminaba un partido, pobre de los que nos hagan a nosotros el primer gol, porque éramos unas fieras, ahí nos convertíamos, cambiábamos de carácter, todo eso, y nosotros teníamos que llegar a ganar. Ya. O sea, teníamos eso, ¿no? De que nosotros, nada, pues como después ya comenzó que venga a jugar conmigo, no, pero si me das un par de zapatos, me das esto. No, nosotros era pura camiseta, Ya. nosotros los colores. Esta misma cuestión, esta misma característica que usted señala, seguramente les llevó a tener problemas, ¿no? en los partidos. ¿Hubo alguna vez algún problema de estos? Siempre había esta Porque situación. al final en Otavalo, digo yo, nos conocemos todos somos amigos, pero cuando entramos a la cancha, como se dice, nos convertimos, pues, ¿no? Sí, adentro de la cancha éramos, pero enemigos a muerte, ¿no? Se acababa el partido y cambiaba todo, ¿no? Bueno, los que perdíamos o los que perdían siempre cabizbajos, con la cara larga, entristecidos, pero los otros riéndonos, bueno, pero no pasaba de... Y había las tradicionales mofas, pues, ¿no? Cuando Claro, siempre había la burla, que las mofas que nos tomábamos del uno al otro, a lo menos cuando ya ganábamos nosotros un partido, nos reuníamos a conversar lo que ha pasado en el partido y salía a alguien teníamos que molestar del partido, o alguien tenían que molestarme en el partido, pero algo pasaba. Ya. ¿Cuál era, usted, de qué jugaba? Yo era marcador izquierdo. Jugaba de defensa. Sí. Si yo le tengo que preguntar si era defensa, me imagino que tuvo la dura responsabilidad de marcar a delanteros buenos, a delanteros que intentaban hacer goles. ¿A quién le costaba o con quién era difícil, a quién era difícil marcar? Bastante difícil, por ejemplo, a Lalo Montenegro. Ya. Era muy regueteador y muy veloz. Bueno, en velocidad yo también. El ardilla. Sí, pero tocaba. Pero lo que pasa es de que ya fue nuestro entrenador, ya se convirtió en entrenador Rodrigo Orbe, ¿no? Con mucha experiencia, y él nos enseñaba inclusive cómo hay que marcar. Ya. Entonces nosotros aprendíamos, porque en esa parte yo debo agradecer mucho a Rodrigo, que nos enseñó, ¿no? Bastante a nosotros en el Club Brasil, porque le pedimos que sea ya nuestro entrenador. Esa era la pica entonces, con Nelson Montenegro. Sí, siempre teníamos ahí la pica. Ya. Siempre, Él jugaba en Riverton. En Riverton, sí. Ellos eran del Riverton. Y le hacía más interesante que la rivalidad que tenían con Siempre el Riverton. teníamos, esa rivalidad era... Primero convertimos la rivalidad con San Sebastián, porque la mayoría unos pocos jugadores creo que jugaron en San Sebastián, los del Brasil, y bueno, se abrieron a formarse el Brasil, porque éramos toda la mayoría del sector. Y por el tema del sector, eso mismo le iba a decir, ¿no? Era toda la mayoría del sector. De la plaza de la plaza de Pocho. Entonces me parece que como no había mucha cabida para jugar, entonces parece que nos formemos otro equipo. Y esa fue la situación. Y se forma el Brasil. Sí. Como era defensa, no sé si algún rato marcó algún gol.
Bueno, era defensa y carrilero a la vez. O Porque, sea, usted se comía la banda izquierda. ay, porque decían, hasta ahora me sabe molestar la moto, ¿no? Cogía la bola y iba a parar en el arco. ¿Ya? Sí, algunas Esa era veces. una característica entonces que Franklin la tuvo también, porque él también era súper rápido, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Participaba desde la escuela, en el colegio, en el atletismo. Justo eso le iba a preguntar. 100 metros planos, en postas, siempre en el colegio. O sea, su Siempre. fuerte era la velocidad. Sí, la velocidad. Ya. Por eso que en el Brasil siempre me conocí. ¿Y cómo está la moto? ¿Y qué está? Ah, siempre ya sabes cómo está. Ya. Entonces. ¿Y algún gol? ¿Marcó algún gol alguna vez? No, sí marcaba goles yo. Ya. Sí ¿A quién? marcan. ¿A quién se acuerda? ¿Alguno que le tenga así presente? Bueno, yo, por ejemplo, al Club Xidis, Ya. en ese tiempo era arquero Marcos Rodríguez, que te digo que después fue a la Tabaliba. Yo le marqué de media cancha, no sé, un puntazo que salió, pero le marqué de media cancha al Club Xidis. Tapaba ahí Marcos Rodríguez. Ya. Ese me acuerdo. Seguramente en el mismo estadio del Batán. Sí, todo es en el Batán. No teníamos otro estadio nosotros. No había Montserrat, no había nada. No, bueno, Montserrat era como decirse del barrio de ellos, ¿no? Que hacían otro tipo de juegos o pasó abandonado muchísimo tiempo también. No era, como te digo, jugable ahí. Siempre era en el estadio que teníamos del Batán. Listo. Después usted llevaba algún niño que quería entrar. Es la pregunta. ¿Alguien se Bueno. pegaba también a cargar el bolso de Franco? Siempre sabían estar en la puerta mucha gente, ¿no? Y es por eso que yo cuando fui directivo de liga, lo primero que siempre prohibí es de que no se cobren nunca a los menores de 12 años. Ya. Porque siempre habíamos te puedo decir, esos niños que estábamos en la puerta esperando que se descuide para entrarnos o que ya no viene. Bueno, pero la cuestión es que entramos. Ese es el recuerdo que creo que muchos otavaleños tienen, ¿no? Por ejemplo, hablábamos con Pablo Cueva, el Pelusa Cueva. Claro. Él dice exactamente lo mismo. Dice, nos pasábamos esperando una media hora, unos 45 minutos antes en el puente del Batán, hasta esperar a ver si es que hay algún conocido. Él recuerda, por ejemplo, al papá de Lucho Chicaiza, por ejemplo, que le Ya. cargaba la maleta para poder entrar al estadio, nos contaba, ¿no? Y esas anécdotas creo que hay de muchos, Sí, ¿no? de mucho, de la mayoría de niños otavaleños que hemos practicado el fútbol. Yo pienso que es la mayoría. Ya. Porque ya te digo que la situación económica de esos tiempos era muy baja, o sea, mucha pobreza en ese tiempo. ¿Esta inclinación por el deporte le hace también en algún momento tomar la decisión de ser dirigente deportivo, Franco? Pienso que yo nunca pensé en la dirigencia deportiva. Se fue dando a base de algunas consecuencias que sucedieron con el Club Brasil. Ya. Resulta que en el Club Brasil teníamos estrellas nosotros de jugadores. Puedo nombrar como, por ejemplo, recuerdo a Pepe Garzón, David Garzón, a Efrén Donoso, a Gerson Erazo, a Juan Espín, Jaime Guevara. O sea, teníamos un equipazo, pero era tremendo equipazo. Yo veía, por ejemplo, siempre iba a ver el fútbol en otros lugares, ¿no? Yo veía, por ejemplo, el fútbol en Ibarra, que se jugaba el fútbol profesional, jugaba el Luz de América, jugaba el 17 de julio, jugaba el CEDECO de Cota. Entonces yo veía, decía, no, si el Brasil es superior en todas las cosas. Y como yo pertenecía al Brasil también y pedí hacer una reunión, porque yo no fui presidente del Brasil tampoco, una reunión y sacamos una resolución entre nosotros. ¿Por qué entrar al fútbol? Porque ya no teníamos estadio en Otavalo, estaba en reparación y algún tiempo. No se hacía fútbol, nada, y nosotros teníamos, ¿no? Esa condición física de todos los compañeros, más que todo, ¿no? Y bueno, aceptaron. Hicimos la solicitud, yo personalmente fui, me presenté en Ibarra y sacamos el fútbol profesional, pero nos equivocamos, claro, no. El desconocimiento de las cosas no te piden de responsabilidades. No conocía cómo es la estructura del fútbol profesional. Yo creí que al participar en el fútbol profesional iba a participar mi equipo completo.
el que teníamos, el que quedamos campeones de la provincia. Entonces yo pensaba en eso, ¿no? Cuando llegamos, ya fuimos afiliados, cuando lo primerito que nos hicieron es que tenemos que se inauguraba el campeonato juvenil. Y juvenil revisábamos a ver dónde están los juveniles. No teníamos, pues, hermano. Pero sin embargo nos dedicamos nosotros a buscar. Yo me dediqué en esta parte, ¿cómo te voy a decir? En esta lid, en este transcurso de que pasamos en el profesionalismo, a mí me acompañó mucho Lucho Jaramillo. Ya. Mucho. Él fue ¿cómo te puedo decir? Con él luchamos y luchamos, pero hasta donde pudimos y ya no pudimos más. Te digo, por ejemplo, que nos dedicamos a buscar jugadores juveniles, te puedo decir como Franklin Maigua, como el Balín, el Fermín Arias, William Puga de San Pablo, Franklin Troya de San Pablo, Washington Valencia de San Rafael. O sea, buscaba muchachos que jugaban ya en esas y les traía yo para acá, a los juveniles. Hicimos un buen equipo, mira, hicimos un buen equipo, pero teníamos que tener un entrenador quien se ponga al frente. Claro, Lucho todavía no tenía conocimiento de eso, ¿no? Entonces, siempre vimos los ojos. Por ejemplo, fue entrenador de la Copa en Pro de Lucho Chalá, el licenciado Chalá. Fuimos a hablar con él y él nos aceptó. Y se puso al frente. Pero ¿qué es lo que pasa? De que nosotros no había dinero para ponernos al frente. ¿En qué situaciones? Pasajes de los deportistas. No teníamos estadio en Otavalo, primero. Para entrenar íbamos a Peguchi. Mi carro, el carro del licenciado Chalá, de Lucho Chalá, que tenía una camioneta Ford Courier, una amarilla, íbamos a entrenar allá todos los juveniles. Lo peor del caso es de que sin tener estadio, todos siempre éramos visitantes. Nos prestaba a Tuntaki y nos prestaba a Cotacachi. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no teníamos nosotros ¿cómo te puedo decir? Taquilla. ¿Qué? Todo se quedaba en el estadio. Todo se quedaba. En el alquiler. No, el alquiler no nos cobraba, porque ese era hasta como comer. Pero teníamos que pagar la terna arbitral, pues, man. Teníamos que pagar del trazado de la cancha, o sea, teníamos que pagar a los jugadores del transporte para ir a jugar una furgoneta. Entonces, ¿de dónde? ¿Quién tenía el dinero? Creo que en eso me sacrifiqué un poco hasta que pasamos a la siguiente etapa. Y bueno, ahí ya fue distinto porque conversamos con Lucho Chalá y me dijo, ahí nomás. Ya pasamos a la otra etapa, yo les he colaborado con carro y con todo y sabes que mi carro está de reparos. Yo me hago cargo la siguiente etapa, pero si me dan reparando el carro. ¿De dónde? Sí, te decía, pero ve Lucho, si no tenemos de dónde, ve. Yo hago todo lo posible por pasajes para ellos, quedamos debiendo en el AFI, ¿no? Pero, ¿cómo te puedo decir? Nos condonaron la deuda porque en realidad sintieron de que nunca tuvimos taquilla porque no tuvimos estadio. Uh-huh. Fue una locura. Como te digo, fue una calentura que aceptó todo el Brasil, ¿no? Y después ya dijimos, basta. Yo con él, se puso al frente Lucho. Con te digo, no pasamos a la otra etapa, quedamos ahí, salgamos, ya no hay más que hacer. Entonces, en vista de eso, sucede que comienzan los campeonatos de baby fútbol en Otavalo. Primero, no teníamos estadio. Segundo, por no cambiar unas 3 hojas de Eternity, dejaron acabar el piso del Coliseo. No teníamos coliseo. Pero ya participamos en unos 2 campeonatos de baby fútbol, la categoría sub-10 y sub-12, en la que quedamos 2 años seguidos campeones, ¿no? Entonces, cuando comienza en agosto, comienza en julio nuevamente a convocar para el baby fútbol, ¿qué hacemos nosotros? Inscribir de nuevo al Club Brasil, ¿no? Y resulta que ahí el presidente, no, Club Brasil ya es profesional, no puede participar. No puede participar. Entonces digo, no, ¿cómo vas a...? Entonces yo, ¿cómo vas a sancionar a los niños? Entonces ahí vino un reto mío, vino un reto que me dijo, si quieres que tu hijo juegue, claro, el Diego, Franklin, jugaban bien desde niños, ¿no? Si quieres que tu hijo juegue, tiene que jugar por mi equipo.
como el presidente de ese tiempo era del Riverstone, los más que éramos, que teníamos, ¿cómo te digo?, la pugna entre. La rivalidad. Dije, no. Entonces ese año date cuenta que yo me propuse. Ya me dieron datos de que estaba pasada la presidencia de El Liga, periodo. el periodo desde 2 años, ya estaba 3, nos llamaba a elecciones, y yo me dediqué a. Ese año no jugaron, yo recuerdo que no jugaron por Brasil, no nos dejaron participar, pero nuestros niños sí jugaron, por ejemplo, jugó por la Corporación 13, ¿no es cierto? Entonces yo me dediqué, me fui a averiguar en Federación Deportiva, comencé a hablar al presidente de Federación que por qué nos llaman a elecciones, que por qué las cosas, porque según el estatuto no existía reelección, tenía que pasar un periodo para. Entonces la idea era de que salga esa directiva. Entonces sabes que duró también unos 2 años, que era imposible, que lo que pasa que se manejaba políticamente, pues no. En ese tiempo, presidente de la Federación Deportiva de Imbabura era Arturo Terán, era de la Izquierda Democrática. Presidente de la Liga de Otavalo, de la Izquierda Democrática. Gobierno de la Izquierda Democrática. Consejo Nacional de Deportes, que en Quito, bueno, nos daban oídos. ¿Sabes qué? Llegamos a sacar un documento del Consejo Nacional de Deportes en la que le enviaron al presidente de Federación dándole 8 días que convoque a elecciones. Y no se cumplió ni siquiera en esos 8 días, se cumplió a los 15 días. ¿Qué es lo que pasa? Eran 14 instituciones deportivas en Otavalo. De las 14 instituciones deportivas, 8 eran sancionadas. Y con 6 no podían ni formar una directiva, pero era el grupo de amigos, ¿no es cierto? Así es que yo reunido con todos los sancionados, ¿no? Reunidos, comisiones de Quito, comisiones de Ibarra, pero era incansable. Yo no, hasta la que se hizo la convocatoria de las elecciones. Nosotros estábamos aferrados los sancionados, y entonces para levantarnos inclusive la sanción, no sé de dónde se inventaron, de que paguemos 30,000 sucres para alzarnos la sanción para tener el derecho al voto. Bueno, algunos no tenían, algunos presidentes de ahí. Dije yo, no importa de donde quiera, pero tenemos que ganar esta ley. Que se cambie la directiva, se cambie. Estábamos reunidos, teníamos, recuerdo la mayoría, los 8, ¿no? Porque ya desde Quito vino la autorización de que se levante la sanción, porque no presentaron las actividades anuales que ha hecho la liga, porque tenía que por lo menos hacer con 3 disciplinas de actividades. Y no había, porque había solo el fútbol. Supuestamente, entre comillas, pero bueno. Cuando se dio las elecciones, yo no fui ni siquiera candidato a nada. Todos me pedían que yo sea, pero yo te digo honestamente, Iván, que no me sentía todavía para dirigir al deporte en Otavalo. Mucha responsabilidad. Bien, pensaba en mucha responsabilidad, pensaba que no puede manejarse bien, o sea, tú sabes que hay que pisar firme y fuerte cuando haces las cosas. Buscábamos a un presidente que quiera ser presidente de liga. Ya. El primero fue el ingeniero, él era socio del club San Sebastián, un ingeniero Barragán que vivía en San Pablo. Entonces, reunidos los 8, sacábamos la resolución. ¿Vale o no vale? Me invitaron al Club La Joya, que hicieron la sesión donde había tibolín y se como en un esquinero, el señor Iván Endara, a pedirme que quiere ser presidente de liga, que le dé la oportunidad. Porque yo, bueno, la verdad que manejaba ese grupito, ¿no? Vamos a analizar, le decía. Presenten propuestas. Vamos a analizar. Bueno, así es que una tarde estando en el boli, en la artística, viene el ingeniero Marcelo Salas, viene el licenciado Mario Chacipanta, el licenciado Patricio Vázquez, y me dice, tenemos el candidato ideal. ¿Quién? Dice, ya, no hay que buscar más. Es el profesor Luis Salazar. ¿Quién es? Yo no lo conocí.
Ve, puta, es concejal aquí en Otavalo. Bueno, ya me gustó la idea que es concejal, ¿no? Para el deporte, tener una autoridad, decía yo, pues no. Conversemos, veamos si acepta o no acepta. ¿Cómo no nos va a aceptar? Vamos a buscar en la casa, no está, que está en sesión de cámara. Pero alguien ya fue a decirle que estamos abajo, que esperemos un rato. De ahí vino, me presentaron ese rato, esa noche, hablamos un rato, dijo, venga, vamos a conversar. Nos llevó más arribita de la casa de él, había un señor perugachi que hacía hervidos, ¿no? En la Bolívar, más arriba de San Francisco. De la iglesia de San Francisco. Ahí nos sentamos a conversar, conversamos. ¿Estás de acuerdo? Llamamos a los otros también, ¿no? ¿Están de acuerdo? Todos de acuerdo. Sí, están de acuerdo, porque ya nos faltaba 2 o 3 días nomás y no teníamos candidato. Ya, aceptó como candidato. Te dejo, te entrego todo. Yo no fui ni a elecciones porque yo no era candidato a nada. Yo no aspiraba a nada, no tenía idea de ser dirigente. Te prometo que se me venía nada al caso. Resulta que esa noche ganan las elecciones, gana Lucho Salazar. Se posesiona esa directiva. A la semana llama a una sesión Lucho Salazar para formar las comisiones. En esa me hace una invitación a mí personalmente. Me dice, ¿sabes qué? Tú moviste todo esto. Para que yo sea presidente de liga, tú organizaste, tu gente, tú esto. Pero tú también tienes que acompañarme aquí. Digo, pero estaba elegida la directiva. Dice, tú tienes que ponerte al frente de la comisión de fútbol. ¿A ti te gusta el fútbol? Bueno, por el fútbol, ¿no? Pero ¿con quiénes más? Y él nos organizó. Claro. Un delegado de los Átomos, un delegado del Quilmes, un delegado de la Joya y mi persona. Vamos organizando campeonatos. Y lo que más nos gustaba es organizar el fútbol. Dale. Se terminó el periodo de él. Yo como presidente de la comisión de fútbol. Bien, todo tranquilo. Entonces, resulta que en la noche nuevamente para elegir la nueva directiva, él hace una propuesta de unificar a los 2 grupos, a los 2 bandos, ¿sí? Pero ya ha tenido hablado él. Y bueno, ¿qué hagas? No. Y unifica a los 2 bandos. Hace una sola y les eligen por unanimidad. Como vino un delegado de federación, tenía en esta parte, Lucho Salazar tenía mayor conocimiento que nosotros en esto de elecciones, en todo esto. Trajo un delegado, preguntó si era legal, porque dice el estatuto que pasando un periodo puede reelegirse de nuevo. Entonces se levantó el presidente, el delegado de la federación, el doctor, recuerdo en ese tiempo el doctor Lucho Jiménez, dijo sí, si por unanimidades, bienvenido sea. No hubo votaciones, se pararon, que él sea el presidente y vamos eligiendo. ¿Ya? Entonces, bueno, se dio las cosas y le nombramos de ahí, sí, ya, solo él fue por unanimidad. Fuimos nombrando nosotros las demás autoridades, pues no. Entonces nosotros nombramos de nuestro grupo al vicepresidente, al doctor Leonardo Suárez, ¿no? El mismo grupo me nombra a mí primer vocal. Bueno, y de ahí pide Lucho de que en realidad se coja del otro grupo también. Entonces lanzan los otros candidatos y bueno, nombraron de secretario, recuerdo, a Néstor Morales y tesorero a Marcelo Esparza. Y los vocales y nuestros. Principal, bueno, se dio esa situación y andaba bien, ¿no? Primer mes, segundo mes, tercer mes, y resulta que la comisión de fútbol le entrega al señor Patricio Pérez. Él hace su comisión de fútbol, pero se le entrega con todos los poderes a la comisión de fútbol para manejo de los escenarios deportivos, del estadio más que todo en este caso, ¿no? El estadio, a pesar de ser municipal, era manejado por la Liga Católica. Toda la vida. Y eso también, en mi tiempo también lucharon por quitarme, pero no me dejé, eso sí. Entonces, coge la comisión de fútbol, el Club Peñarol, el grupo de ellos, coge con todo el poder, que organizan campeonatos de fútbol ellos. Siguen organizando, pero tenían
tenían, como te digo, el acercamiento, tenían la afinidad, porque jugaba ahí en el sub-40, jugaba Gustavo Pareja, y era prefecto en ese entonces. Entonces, comienzan los problemas. Tiene un curso en Guaranda, recuerdo yo, Lucho Salazar, un curso que le mandan de la Escuela de Educación, donde trabajaba en la Simón Bolívar, y le deja encargado la presidencia al doctor Leonardo Suárez. Le deja encargado. Bueno, entonces organizan un campeonato y nosotros acompañamos, porque iba a inaugurar el campeonato. ¿Quién? El presidente que estaba encargado, el doctor Leonardo Suárez. Con él nosotros, que éramos afines del grupo, todo, acompañando. Y sorpresivamente, se asoma Lucho Salazar, que ha llegado de Guaranda. Y no le dice la comisión de fútbol que vaya él a inaugurar el campeonato. Entonces comienzan a tener los roces con el doctor Leonardo. Se decía, yo también está mal, porque él dejó encargando la presidencia y debía respetar también, ¿no? Al otro día, lunes, Leonardo Suárez coge y renuncia. Una renuncia irrevocable. Yo comencé, vea, no, tocadito, vea cómo se va a ir. ¿Cómo nos va a dejar? Si usted fue el promotor de decir que tenemos que estar todo este grupo 20 años y ahora aquí. No, esto es insoportable. Que renunció. A lo que renuncia, asumo yo la vicepresidencia como primer vocal. Ya soy vicepresidente, seguíamos trabajando. Sorpresivamente hace la gestión la comisión de fútbol de que no había el drenaje bueno del estadio y solicitan al Consejo Provincial que nos ayude. Viene el Consejo Provincial y con la maquinaria y levanta todo lo que es el gramado del estadio. Entonces, yo decía, ¿cómo? ¿Cómo van a hacer eso? Si solamente era de cambiar unos tubos, porque los tubos, cuando ha entrado una maquinaria, le ha aplastado los tubos del drenaje, estaba tapado eso. Porque inclusive nosotros, cuando llovía durísimo, nosotros maqueteábamos y seguíamos jugando. El total de los totales, que se da cuenta eso, Lucho Salazar, de que el estadio nuevamente se iba a paralizar, cogí renuncia a Lucho Salazar. Más o menos en el mes de julio, una renuncia irrevocable. ¿Me entrega a mí? Digo, no, esto no te recibo. Tienes que formar, porque yo no sabía absolutamente nada de organizar travesías natatorias. Te digo, que ni me iba. Yo, la liga organizaba y yo no me iba siquiera a las travesías. No tenía. Que no, y que no, y que no. Fuimos con parte del directorio a pedirle a Lucho a devolverle la renuncia, que por ahora hasta... Que organice. Decía, ve, si quieres irte, andate después de la travesía. No nos hagas daño, porque vos sabes que yo no entiendo. No, decía, esa es mi última palabra, esa es mi decisión, esa es mi última palabra. Entonces ya no había más que hacer, no. Por último aceptó de que él me va a ayudar a la organización, él me va a acompañar. Y fue cierto, él me acompañó, él me enseñó. Pero en eso era un colaborador, para mí un colaborador, por ejemplo, Esteco. Esteco nos colaboraba la liga con muchas cosas. Y yo fui a conversar con Esteco porque él siempre también le gustaba estar en algo de estas funciones, que le conversen, Y él me dijo, ¿sabes qué? Si eres capaz de hacer todas las cosas, ándate y conversa con un argentino, José María Chavaza. Me mandó a una bomba de gasolina, que él era un argentino que él sabía de organizaciones de estas cosas. Y bueno, fui porque no pasaba nada que me indique. Yo lo único que hacía es recoger apuntes. Lucho Salazar me acompañaba. Me acompañaba a las entrevistas, me acompañaba a todo, a esto. Yo lo que me daba es copiar punto por punto. Que no se me escape nada. Y subrogué funciones de la presidencia. Eso fue en el primer periodo. El primer periodo. Y luego tuvo otro periodo más. Entonces, como yo averigüé al Consejo Nacional de Deportes si yo podía ser candidato posteriormente. Sí, porque tú no eres de elección. Tú subrogaste funciones. Entonces ahí procedo a lanzarme de candidato.
El segundo periodo. el segundo periodo. Digamos, el primer periodo de elección, porque el otro fue solo su... Subrogación de funciones. Y luego ya no tuvo más injerencia en el tema del deporte. No. ¿O tuvo otro periodo más? Sí, estuve otro periodo más. Lastimosamente el tiempo nos va a quedar corto siempre. Será bueno tener a lo mejor alguna segunda parte. Pero yo lo que quisiera preguntarle, Franco, si le tuviera que preguntarle ahorita, ¿con qué se quedaría? ¿Con ser deportista o ser dirigente? ¿Sabes qué? Te digo que pienso de que cuando se te termina la etapa de deportista, me parece que tienes que hacerte lo que has aprendido, lo que has visto. Dirigente, pienso yo que dirigente también. ¿Ya? Sabes que a mí me gustó mucho la dirigencia también porque ya había la necesidad de apoyar a toda esa niñez. Mira que con nosotros comenzamos a hacer las escuelas, que no existían. Mira, lo primero y lo único que pedí a la directiva que yo ayudé a formarse, a Lucho Salazar, que tiene que ir de entrenador de baby fútbol, de las divisiones inferiores, a Lucho Jaramillo. Yo le llevé a Lucho. Fui el intermediario, se puede decir en esto, que conversé con el Lucho, se le apoyó, se le ayudó que se vaya a Brasil y que venga. O sea, la importancia para mí era tener gente de Brasil. Se dio cuando yo fui presidente de Liga. Mira, Walter trabajó conmigo, Juanito Saranzi trabajó conmigo, Polo Tianga trabajó conmigo, Alvarito Coronado trabajó conmigo, trabajaron en Liga, hermano. Entonces yo siempre he sido de esas personas de que dar oportunidad a la gente propia de nosotros. Muy bien. Yo le voy a decir una cosa y le voy a ser bastante sincero en esta parte. Yo fui deportista de esa época, ¿no? Yo fui parte de la selección de Otavalo. Y yo, a pesar de que había esta afinidad, como usted dice, por el tema de Diego y de Franklin, de mi papá también con usted, pero yo siempre le veía a Franco Espín y era muy serio, o sea, era una persona que siempre pasaba, yo creo que poniendo las cosas en regla, ¿no? Pero siempre había ese respeto por el presidente de la liga, porque cuando iba el presidente de la liga a ver un entrenamiento de fútbol, había que tener cuidado, había que tener esa predisposición a hacer bien el trabajo. Y eso le digo, el recuerdo que yo tengo, y por eso es que muchas veces había ese respeto, ¿no? Esa cuestión de la consideración, porque yo le veía al presidente de la liga encarnado, digámoslo así, en Franco Espín, y era verle a una persona que tenía un carácter fuerte, que decía las cosas de frente, y por eso es que yo, por ejemplo, digo, nos inspiraba un poco hasta de recelo, ¿no? De respeto. Pero creo que eso es parte del tema del deporte. Ya para finalizar, porque ya me... Sí, mira, estas cosas a veces tildaba la prensa o tildaba mucha gente que soy autoritario. No era así las cosas. Lo que pasa que al manejar a mucha gente, tienes que poner tu don de autoridad. Porque si las cosas no lo manejas bien desde un principio, eso se desborda por lo malo, ¿no? Entonces, no era así yo. La verdad de que siempre fui, ¿cómo te puedo decir?, responsable de mis actos, siempre fui de esa manera de mandar a las cosas, que se hagan bien las cosas. Siempre las cosas mediocres, siempre me enojaba, siempre me peleaba, ¿no? Por eso de que nosotros obtuvimos buenos resultados. Date cuenta que tenía los mejores entrenadores en todo, en el fútbol, en el básquet, con Eddie Sigüenza. A nosotros nunca ningún cantón nos ganó en básquet femenino, siempre fuimos campeones. Nosotros teníamos campeón sudamericana y bolivariana en karate-do, como es Narcisa Chacón. Teníamos en atletismo con Jenny Duncan. ¿Sabes? Teníamos en ajedrez con el chico Arias, que era campeón nacional de la juvenil. ¿Sabes? Tenía buenos entrenadores como Stalin Buitrón, que bueno, ya murió, era de ajedrez, cogió la posta Mauricio González. Te digo, tenía buenos entrenadores, del ingeniero Juan Uvidio de taekwondo, Felipe Chacón de karate-do. Teníamos, como te digo, en el fútbol, vos sabes, hemos tenido a todos ahí, toda Juanito Saranzi, Polo Tianga. Bueno, y la verdad que te digo, y me ha dado mucho gusto de que desde que comenzaron mis trabajadores ahí, ahora veo que, por ejemplo, ya tengo 2 personas que son jubiladas, ¿no? Y eso me alegra mucho, y ellos se acercan a saludar, a conversar. Gracias por usted, nos dio la oportunidad. Solucionaba todos los problemas. Yo, por ejemplo, cogí problema álgido, por ejemplo, del anterior de un anterior conserje. Tuve que igualar de cuántos años, pero pagar.
Lucho Jaramillo también con buen sueldo, él tenía nombramiento, yo le extendí desde Senda. Entonces, son muchas cosas que se ha hecho por el deporte. Qué bueno, don Franco. Yo particularmente digo también, creo que pasé por esa época en el tema deportivo y sí tengo buenos recuerdos también del tema, ¿no? En ese tiempo Polito y Juanito recién creo que saliditos del tema educativo, del tema formativo, del tema académico y claro, era un lujo también para nosotros porque tener a esas personas que uno veía jugando en el Deportivo Tabal o jugando en esos equipos y luego tenerlos de profesores, de entrenadores, era un lujo, ¿no? Le agradezco mucho, Franco, seguramente muchas cosas quedan por contar. Sí. Ojalá en algún momento podamos sentarnos nuevamente aquí a conversar. Le agradezco mucho por haberse dado este tiempo. Le he conocido, me ha gustado mucho. ¿Cómo se ha sentido aquí? No, bien, gracias, Iván. En realidad, volver a recordar muchas cosas que en realidad hay tantísimas cosas por conversar. Las experiencias que hemos pasado en travesías, de natatorias. Y decirte, ¿no? De que fui el promotor yo de ir a una comisión a FENA, a Guayaquil, para nosotros hacer la internacional, la travesía de aguas abiertas del lago San Pablo. Nosotros dejamos en el cronograma de actividades anuales de la FENA en la que se hacía. Y tuvimos 2 años e inclusive nadadores extranjeros. Y eso fue, y la verdad de que a veces me motiva un poco de tristeza de que ahora la liga no es la organizadora como éramos nosotros, ¿no? Y bueno, algún rato ojalá retome nuevamente la liga todo lo que es las actividades deportivas como dice la ley. Don Franco, le agradezco mucho. Siempre será un gusto y un placer escuchar a gente apasionada por el deporte y sobre todo que ha puesto plata y persona, porque al final es así, ¿no? Cuando uno se mete a ser dirigente deportivo es plata y persona, y sobre todo que hable con toda esta propiedad de todo el tema que ha pasado por Otavalo. Sí, lo que hemos hecho y más que todo ahora, Iván, te digo, valga la oportunidad para el agradecimiento mío a toda la gente que me acompañó en los directorios, ¿no? Te digo, como por ejemplo José María Yacelga, Marcelo Vaca, Ricardo Orellana, Guillermo Lara, Mario Chacipanta, bueno, el que se nos fue, Marcelo Sala, ingeniero Marcelo Salas, Patricio Vázquez, o sea, todo ese grupo de amigos que hicimos y nos entregamos, pero con toda sinceridad, a nosotros no limitábamos tiempo, no decía, hagamos esto otro, y gente decidida, ¿no? Y es lo importante que parece que eso nos valió mucho y todo. La cabeza, queremos hacer esto, vamos haciendo. Me olvidaba de Lucho Aragón, bueno, y de algunos que disculpen que me olvide. Qué bueno. Y el compromiso por el deporte siempre ahí, ¿no? Sí, siempre ahí. Yo te agradezco muchísimo, Iván, por esta invitación y bueno, ojalá tengamos un nuevo regreso. Una parte 2, a lo mejor sí, por ahí debe estar. Agradecerle por estar aquí y agradecerles a ustedes también con esta partecita de este compromiso que hay por el deporte. Siempre hay personas así, siempre hay como digo yo, gente apasionada por el deporte que hace esto, ¿no? Hace un ratito nomás afuera del micrófono hablábamos un poquito y me decía Franco en son de broma y chiste, me decía, hay algunas cosas a las que te dedicas y yo le digo prácticamente que yo no puedo estar quieto en la casa, así es que también me apasiona el deporte y quiero estar por ahí siempre haciendo alguna cosa por ello. Recuerden que Chucha Vida tenemos 10 ratitos, así es que vaya, aproveche, abrace a la persona que tiene al lado, siempre trate de ser feliz, haga actividad física, que eso es lo que le va a servir para después vivir como vive Franco, así, todo él como un quinceañero, digo yo, y pues nos estaremos encontrando con ustedes la próxima semana, aquí en Huella Deportiva, un café con, ya nos estaremos topando también con el frente a frente, así es que estén atentos porque siempre estamos con sorpresas para ustedes. Muchas gracias, Franco, y nos estaremos encontrando con ustedes la próxima semana. Muchas gracias. Hasta pronto.